Muy buenas noches nuevamente, jóvenes señoritas. Vamos a continuar con la clase con relación al diplomado Introducción al Marco Jurídico y Político sobre la violencia física y sexual. ¿Se logra ver las diapositivas? Sí, sí, se ve. Sí, se Sí. ve. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que se ha avanzado en la anterior clase y habíamos hablado con relación a la introducción a la temática, el orden y la finalidad. Y con relación al objeto, habíamos establecido que tiene este marco jurídico y político en Bolivia sobre la violencia física y sexual, que es de garantizar una vida libre de violencia para todas las personas, especialmente para las mujeres, niños, niñas y adolescentes, por encontrarse dentro de un grupo vulnerable a través de la prevención, la atención, la protección, reparación, persecución y sanción de sus agresores. Este marco va a buscar erradicar la violencia de género y generacional, así como cualquier forma de violencia que atente contra la dignidad humana. Asimismo, habíamos establecido los 8 objetivos que va a establecer este marco jurídico y político sobre la violencia. Y era uno, la erradicación de la violencia, la prevención, la atención integral, la protección, la reparación, la persecución y sanción, la promoción de la igualdad de género y garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Y por último, habíamos establecido ¿cuáles son otros aspectos relevantes que van a establecer la lucha contra la violencia física y sexual? Ya habíamos establecido que la violencia puede ocurrir en diferentes ámbitos, como ser en el ámbito familiar, laboral, educativo y político. Otro también habíamos establecido que la ley busca garantizar que las mujeres tengan acceso a la justicia y puedan ejercer sus derechos sin temor a represalias. Y la última había sido que se promueve la participación de la sociedad civil en la prevención y atención de la violencia hacia las. Muy bien. Ahora vamos a entrar con relación a cuál es el marco jurídico que va a establecer la violencia física y sexual. Señora Magdalena, ¿quiere comentar algo? Muy bien, continuamos entonces. Bien, conforme al bloque de constitucional y a las leyes que van a tener a lo que señala la lucha de la violencia hacia las mujeres, tanto física y sexual, como también los otros tipos de violencia que habíamos establecido anteriormente. En la anterior clase tenemos que establecer que la Constitución política va a garantizar a todas las personas y en particular a las mujeres el derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Para ello, el Estado, a través del gobierno central, tiene la obligación, a través de sus subniveles, de adoptar medidas necesarias para prevenir y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción que cause daño o degradación a la condición humana. Para tal efecto, la Constitución Política del Estado ha establecido un artículo específico que va a establecer este derecho y en particular a las mujeres de no sufrir violencia física y sexual. Y es el artículo 15 que señala claramente en sus 5 parágrafos todo con relación a la
violencia. El parágrafo primero nos señala claramente, ¿no? Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturada ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. Ahí ya la Constitución Política del Estado va a sentar una base con relación no únicamente a las mujeres, niñas, niños y adolescentes a una vida libre sin violencia, sino más al contrario, va a establecer de manera general que toda persona tiene el derecho a la vida y a la integridad física. El parágrafo segundo nos habla claramente con relación al tema de la violencia hacia la mujer. Y nos dice claramente, todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Anteriormente habíamos establecido que la violencia también puede ocurrir en diferentes ámbitos, no únicamente en la familia, sino también en el ámbito laboral, educativo o político. Entonces, estableciendo estos dos parágrafos que va a establecer nuestra norma supra, tenemos que establecer claramente que el Estado ha garantizado a través de la norma fundamental que tanto las mujeres, niños, niñas y adolescentes como también cualquier ser humano va a tener que establecer o va a tener que tener una vida libre sin violencia. Es decir, que no haya una degradación a la conducta, a la condición humana. Y nos habla claramente que esta, a través del Estado, tiene la finalidad de adoptar estas medidas necesarias, tanto en sancionar la violencia de género o generacional. Pregunta a los participantes, ¿género y generacional serán un mismo concepto o ambos son conceptos diferentes? Los escucho. Serían conceptos diferentes, estimado docente. Género habla de lo masculino y de femenino. Generacional hace Señor referencia Antonio, a lo escucho muy bajito, perdón, va a disculpar. Si podría hablar un poquito más. debe ser la Ah, señal. Ahora sí, ahora sí lo escucho mejor. Muchas género hace gracias. referencia a lo masculino y femenino. ¿Ya? Generacional haría referencia a las edades, a las diferencias que existen entre padres e hijos, por ejemplo. Muy bien, gracias, don Antonio. ¿Algún participante más que quisiera establecer? La señora Mariel Flores. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Género es una construcción social, ¿no? Que clasifica o denomina lo que es femenino y masculino. Y generacional se refiere a los grupos etarios, que van, como un ejemplo, ¿no? Los adolescentes, los adultos mayores. Entonces, no es lo mismo, hay una diferencia en ambos términos. Gracias, doctora. Muchas gracias, señora Mariel. ¿Alguien más? Señor Gabriel Buenas Yanque noches. Hualpa nos dice, son muy diferentes. Muy bien, exacto. Perdón, ¿quién ha tomado la Sí, palabra? buenas noches, doctor. Sí, Adelante, señora como, Paola. como mencionaban mis compañeros, creo que el enfoque de género va a analizar las diferencias, desigualdades, relaciones de poder, incluso entre mujeres y hombres, ¿no? Eh, pero el enfoque generacional va a encargarse analizar las características y necesidades de los grupos específicos en cuanto a las edades, a los rangos etarios. Creo que eso es principalmente. Muchas gracias, señora Paola. En el chat, doña Grace Guzmán nos dice muy diferentes. Está bien. Todos los participantes, los compañeros participantes que me han antecedido han ido por buen camino. Cuando hablamos de género, se refiere a las relaciones sociales y a los roles construidos socialmente entre hombres y mujeres. ¿Y qué busca esto? Busca la igualdad de oportunidades y bienestar común en todos los ámbitos para eliminar lo que es la discriminación y la exclusión de unos y otros.
Y cuando hablamos de generacionalidad, se va a centrar en aquellos roles de derechos diferenciados de personas de distintas edades. Pueden ser niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres, y reconociendo sus contribuciones a la comunidad y las limitaciones que enfrentan. Puede ser, en este caso, como el acceso a sus recursos y a la valoración de su trabajo. Si bien ambos conceptos son interdependientes y se abordan a través de la equidad para asegurar que todas las personas puedan desarrollar su pleno potencial. Es decir, que si son conceptos muy diferentes, ambos van a ir de la mano con relación a lo que va a establecer el tema tanto de violencia física como sexual. Ahora bien, el enfoque de género en nuestro estado va a establecer cuatro enfoques diferentes o principales, que es la igualdad de oportunidad, que es la perspectiva transversal, que lo que son los derechos humanos y el fomento de la equidad. Cuando estamos hablando de igualdad de oportunidad, tenemos que establecer que nuestra normativa legal boliviana va a promover lo que es la igualdad de género, buscando erradicar la discriminación basada en el sexo y asegurar la participación equitativa de hombres y mujeres en la vida social, tanto económica como política. La señora Edna del Alto nos dice, por favor, como medida de control y de interacción en clase, se solicita se mantenga encendida la cámara. Gracias. Es de los coordinadores que están dentro el las instituciones que están en coordinación. Perdón, van a disculpar si no he ido cambiando la diapositiva debido a que hemos salido un poquito del tema con relación al objeto de a los conceptos de generacionalidad como también de género. Y estamos acá, ¿no? En relación a lo que es el marco jurídico. Entonces, cuando hablamos, reiteramos, ¿no? Cuando hablamos de igualdad de oportunidades que va a establecer nuestra normativa legal vigente en materia de violencia, estamos hablando que debe promover la igualdad de género, buscando erradicar la discriminación basada en el sexo y asegurar la participación equitativa tanto de hombres y mujeres en todo ámbito. Cuando hablamos de perspectiva transversal, tenemos que establecer que este enfoque de género debe integrarse en todas las políticas públicas y acciones institucionales para abordar las desigualdades estructurales que van a afectar principalmente a las mujeres, como el acceso restringido a empleos y a falta de valoración de su trabajo. Esto se daba más que todo en el sistema patriarcal que había antes, ¿no? Que todos pensaban que únicamente el hombre o el varón era la persona más capacitada o era la persona más idónea para asumir cargos. Empero, a través de lo que ha ido pasando el tiempo y el transcurso de esto, se le ha dado un mayor rol de importancia a la mujer, que incluso hay mujeres más capacitadas que pueden ocupar cargos jerárquicos dentro de las instituciones públicas como también privadas. Otro enfoque es el enfoque de los derechos humanos. Y la norma integral para garantizar a las mujeres una libre de violencia reconoce y ha buscado proteger los derechos de las mujeres a través de la ley de identidad de género y reconoce lo que es la diversidad sexual y los derechos de las personas a expresar su identidad de género. Es decir, que los derechos humanos van a garantizar a la mujer el acceso a todo tipo de cuestión o enfoque que vaya a relacionar o vaya a establecer con relación a su participación equitativa dentro de la sociedad.
Disculpar un poquito, voy buscando el chat porque hay algunos compañeros que hacen preguntas o hacen sus comentarios en relación al chat correspondiente. Bien. Y por último, otro enfoque que va a establecer lo que basa el género en relación a nuestro Estado es el fomento de la equidad. Y este va a promover la equidad de género mediante la sensibilización social y la implementación de medidas para cerrar brechas salariales y de discriminación laboral, según lo establecido en la normativa, como en el Decreto Supremo 4401. Entonces, esos cuatro enfoques van a establecer y van a señalar al enfoque de género en Bolivia. En cambio, el enfoque generacionalidad en Bolivia va a conocer tres enfoques diferentes, que son el reconocimiento de roles y limitaciones, es decir, que se va a reconocer que las personas de diferentes generaciones, como habíamos establecido, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, hombres y mujeres, y en especial las mujeres, adultos mayores y jóvenes desempeñen roles circulares, pero también enfrenten limitaciones en el acceso a la tierra, el agua, los créditos y la tecnología. Otro enfoque es la valoración de trabajo. Y la generacionalidad va a implicar valorar adecuadamente el trabajo de todas las generaciones, ya que la falta de reconocimiento puede afectar la autoestima y la toma de decisiones en el ámbito familiar y comunitario. Y por último, lo que es la promoción de la inclusión, que esto va a lograr la equidad generacional y va a promover la gestión equitativa de conocimientos, como así también la sensibilización sobre derechos humanos y el acceso a la tecnología apropiada, como así también a la construcción y actitudes inclusivas de las comunidades. Entonces, cuando estamos hablando de del género y generacionalidad, estos dos conceptos se complementan, ya que las desigualdades de género y generacional a menudo se superponen afectando de manera particular a las mujeres de diferentes edades. Por ello, las estrategias para la equidad deben considerar la intersección para generar un cambio significativo en la sociedad para que ésta sea más justa y prospere para todas las personas, y reitero, en especial para las mujeres. En ese entendido, cuando hablamos con relación al marco jurídico, reitero, la Constitución Política del Estado va a ser la primera norma fundamental, o la norma fundamental, perdón, que va a establecer y va a sentar base a que tanto las mujeres, niños, niñas y adolescentes o cualquier grupo vulnerable viva en una sociedad libre de violencia. Y como habíamos manifestado, el artículo 15 de la norma supra va a sentar las bases como un derecho fundamental de las mujeres a vivir en una vida libre de violencia. Posterior a la Constitución Política del Estado, el Estado central también ha implementado, como ustedes tienen conocimiento, lo que es una ley especial para, en este aspecto, erradicar o establecer una vida sin violencia para las mujeres. Y esta ley especial es la Ley 348, que tiene como nombre juris Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. ¿Y cuál es el objetivo y finalidad de esta ley? ¿Para qué el Estado central ha manifestado o ha establecido esta ley? Y su mismo nombre lo dice, ¿no? Es una ley integral para garantizar a las mujeres una libre vida de violencia. Y va a buscar proteger a las mujeres, que se promueva la erradicación de cualquier tipo de violencia, con la finalidad de precautelar una vida digna y una vida libre de agresiones. ¿Para qué va a establecer o para qué va a servir la ley 348? Y vamos a ir viendo de manera un pantallazo, porque más adelante vamos a establecer, como les había indicado en clases anteriores, cuál es la finalidad y el objetivo de la misma en sí con relación a toda su implementación.
Pero la ley 348 va a buscar, uno, lo que es la prevención, es decir, implementar medidas para evitar que ocurran actos de violencia contra las mujeres. Y reitero, no se va a centrar únicamente en la violencia física y sexual, sino también va a establecer otros tipos de violencia, como es la violencia económica o patrimonial, también la violencia psicológica, o como los 17 tipos de violencia que reconoce la ley 348. Otro aspecto fundamental, otro objeto clave que va a tener la 348 es la atención, es decir, que va a establecer mecanismos para brindar apoyo y asistencia a las mujeres que han sufrido violencia. Y eso más adelante vamos a ver cuáles son las instituciones que están encargadas de hacer prevalecer la ley 348, como así también de brindar atención pronta y oportuna cuando ocurran estos casos de violencia. Otro objeto, otra característica que tiene la ley 348 es de la protección. Es decir, que se debe crear recursos y mecanismos para proteger a las mujeres de agresiones futuras. Otra característica es la reparación, es decir, que va a asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia y puedan obtener una compensación por los daños sufridos. Es lo que hablábamos en la anterior clase, ¿verdad? Que para establecer o para, en caso de que exista una conciliación, necesariamente la parte agresora va a tener que resarcir económicamente o reparar el daño que le ha ocasionado a su víctima para poder llegar a una conciliación. Reiterando que la conciliación, conforme el parágrafo cuarto del artículo 46 de la ley 348, establece que en materia de violencia la conciliación está prohibida, salvo excepción de que la misma sea promovida únicamente por la víctima y por única vez, y cuando el agresor no tenga aspectos de reincidencia. Y lo último que va a tener es la persecución y sanción de agresores. ¿Qué quiere decir eso? Que va a establecer que los agresores deban ser procesados y sancionados conforme a sus actos. Entonces, podríamos establecer que la ley 348 va a establecer o tiene como herramienta fundamental erradicar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la justicia y la reparación para las mujeres que han sufrido violencia y promover en la sociedad donde las mujeres puedan vivir libres sin miedo de ejercer plenamente sus derechos. Entonces, ese es un pequeño pantallazo de lo que vamos a establecer con relación a la ley especial que tiene como fundamento la ley 348. Ahora bien, saliéndonos un poquito del tema y como un comentario ayer escuchaba con relación a las elecciones que el candidato a la vicepresidencia, el capitán Lara, ha establecido, ¿no?, en su discurso el tema de que él mismo va a hacer desaparecer la ley 348. No sé qué comentario o qué análisis ustedes le pueden dar a esta propuesta que está estableciendo el candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano, ya que como les había indicado en clase anterior, y hay algunos participantes que me han malentendido un poquito. Yo solamente había establecido que en algunos casos la ley 348 está siendo instrumentalizada de manera maliciosa, con todo el respeto a las damas, por algunas mujeres, porque estos buscan más que todo un fin extorsivo, ¿verdad? Ya sea de carácter patrimonial, personal u otro. Y no he dicho que es en todos los casos, de un 100% debe ser un 10% que va a buscar o va a establecer este aspecto de una mala instrumentalización con relación a ¿Cómo el lo tema, termino? ¿no? Perdón, vamos a silenciar. Gracias. Una opinión personal que yo tengo a las aseveraciones o a las declaraciones que ha dado el candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano, desde mi punto de vista, no es tan pertinente que se haga desaparecer la ley 348, sino más al contrario, debe haber una reformulación en este aspecto y que también se sancione
a las personas que utilizan de mala manera lo que es la ley 348. Entonces, necesariamente para mí no debería desaparecer la 348, pero sí debería ser un poco reformulada con relación a su implementación y a su procesamiento. Porque les había indicado, ¿no? Que el Ministerio Público, tanto como los jueces, cuando estamos hablando en relación a temas de violencia, si bien en la norma no está, ellos tienen sus protocolos exactamente. Es decir, que cualquier persona que vaya denunciado por temas de violencia, que tenga una de 3 días para arriba con grado de incapacidad, necesariamente declaran mandamiento de aprehensión y la situación jurídica lo ven con relación a la autoridad jurisdiccional. Entonces, desde mi perspectiva, hay que ver la manera de realizar un mayor enfoque y reestructurar un poquito lo que es la ley 348. No sé a ustedes, los escucho, qué comentarios tienen con relación a este aspecto. Los escucho. ¿Ningún comentario? Vamos a revisar el chat, por favor. ¿Me escucha, docente, doctor Vargas? Claro que sí, don Antonio, lo escucho. Sí, evidentemente la norma, la ley 348, en teoría es bastante aceptable, cubre todos los parámetros de las 17 tipos de violencia. Pero lamentablemente lo que fallan ahí son los operadores, tanto en la policía, en el Ministerio Público como en los juzgados. Yo he tenido clientes que no les creían cuando había la denuncia. ¿Dónde te ha golpeado? Mostrame que esto, que el otro. Y esa no es la forma correcta de actuar de una misma policía, inclusive. Hablamos de una mujer policía que ha recibido esa denuncia y no quería tomarla en cuenta porque era violencia psicológica. Yo le he dicho, le he amenazado. Mi cliente es de buena confianza, de buena familia, ya tenía este problema de amenazas, de que le iba a quitar la vida, le iba a quitar a su hijo. Pero pedían pruebas la policía, inclusive. O sea, no tenían que hacer eso, sino más bien hacer una pericia psicológica, no sé. Lo que corresponda, no soy muy especialista de la materia, pero he tenido ese caso hace años atrás. Y evidentemente, iniciar así es limitar los derechos que la ley 348 trata de favorecer para estos grupos vulnerables, ¿no? Hablo de las parejas que van a sufrir cualquier tipo de violencia. Eso es un poco de mi experiencia. La ley como tal está bien, sí, evidentemente requiere reformas, pero también requiere reformas en la parte administrativa, operativa. Tanto la policía, la fiscalía como los juzgados deben ser más expeditos. Y tenía una sugerencia, en otro curso estoy pasando, el tratamiento psicológico que hacen, ¿no? Pero eso es al final de la sentencia condenatoria, que hablamos de los casos de violencia, y es para los varones que van a ser prosi. Pero desde el comienzo, en mi criterio, las víctimas que son vulnerables deberían de tener un tratamiento psicológico continuo, porque un problema es ir a la policía, ir a la fiscalía, ir al juzgado. Las personas se estresan. Si nosotros como abogados nos estresamos, las personas, las víctimas, mucho más. Y debería de haber un seguimiento psicológico semanal, inclusive, para tratar de superar esos traumas, esa victimización. Cosa de ir previniendo desde el comienzo y no sancionando al final de todo el viacrucis que implica un proceso judicial, fiscal, policial. Eso por parte de mí. Gracias. Muchas gracias, colega. Si bien tiene toda la razón en ese aspecto, pero el seguimiento psicológico que se lo hace desde mi punto de vista y la experiencia, los fiscales, por ejemplo, acá abajo en la ciudad de La Paz, hacen de manera constante el seguimiento. Incluso una de las medidas protectivas, tanto para la víctima, tanto para resguardar la integridad psicológica de la víctima como para su agresor, es que hagan el tema de las terapias psicológicas. Establecen los fiscales al momento de recibir cualquier denuncia con relación a todo tipo de violencia. Primero don Brian, luego doña María Eugenia y luego doña Mariel, por favor. Don Brian, lo escucho. Buenas noches. Bueno, yo considero de que la 348, casi en su completud, es una norma totalmente desigual y totalmente instrumentalizada a la fecha por las mujeres. Esto en razón porque tengo varios casos de orden penal, ¿no? Y he trabajado incluso con la comisión de vulnerabilidad de lo que es
en derechos humanos, de la Defensoría del Pueblo, y la mayoría que llegan ahí mm, no son mujeres que prácticamente tengan con un tema que ha motivado la ley. No tenemos en materia de derechos humanos, por ejemplo, los grupos vulnerables, en los cuales yo ya he presentado, por ejemplo, un escrito, o valga el término, un artículo ante la Defensoría donde establezco de por qué las mujeres son consideradas un grupo vulnerable. No hay una razón de que ella se vaya a desequilibrar con un equiparamiento mayor de normativas y con mayores valga el término, calificativos que les vayan a poner en una condición de inferioridad, porque en la realidad se muestra que el cuerpo normativo, en su máxima plenitud, tiene mayores derechos y beneficios. Entonces, en ese sentido, lo que no existe, desde mi perspectiva, es una institucionalización para la aplicabilidad de manera correcta de los derechos y garantías que ya existen. Un claro ejemplo en la aplicación de la 348 que ha aplicado a los tipos penales de nuevo orden, como ser el feminicidio, se aplican claramente en el razón de el mero hecho de matar a una persona y de orden femenino. Sin embargo, dicha condición no puede supeditar a las condiciones del feminicidio porque la connotación propia de dicho término involucra que dicho hecho vaya a nacer por el mero factor de que el agresor vaya a buscar este fin por la condición de ser mujer, lo que no acontece. Y otro índice que es un factorial en el régimen latinoamericano es que la mayoría de las muertes o homicidios en el carácter genérico de los dos géneros recae en el hombre, no en la mujer. La 348, que es un tema muy debatible por varios factores, porque sí, algunos dirán no, porque existe un carácter patriarcal, machista en el caso, bueno, entonces el tema tiene que ir por el orden educativo, psicológico, en base a los principios y valores de la sociedad, y no así en el orden legislativo punitivo. Porque de nada sirve agraviar las penas y categorizar cualquier hecho bajo un manto de cualquier tipo de supuesto penal para agravar la condición o la situación jurídica de uno, en este caso del hombre, ¿no? Y no porque, no, yo soy hombre, me afecta, sino porque yo veo la realidad en el sentido de que las asistencias familiares, las división de bienes gananciales, el tema de la guarda y tenencia de los menores, si todos se vuelcan bajo un manto de presión en base a una coacción de estos tipos penales. Determinar los 17 tipos de agresión psicológica que se ejercen en el marco de la 348 es poco disoluble, porque si nosotros aplicamos bajo el marco del principio de igualdad, entonces muchas veces la mujer genera mayores agresiones de este tipo, ya sea psicológico, económico, sexual, entre otros, que tampoco son acallados ya sea por el carácter genérico, social, cultural que tenemos, en base a una norma que no aplica a una realidad propia bueno, de la nuestra, ¿no? En ese sentido, mi criterio es que la 348 no refleja y no es un instrumento propio para poder cobijar el tema de la vulnerabilidad de un grupo, desde mi perspectiva, falso, de que las mujeres estarían en ese orden, porque tendría que mejor generarse un carácter de institucionalidad integral en cuanto a la educación, el marco normativo de protección y los instrumentos de cobijo que vayan a otorgar la seguridad jurídica en favor de las mujeres, pero no en el sentido normativo. Las normas no pueden ser desequilibrantes, no pueden poner en tela de juicio el principio de igualdad, la presunción de inocencia, el debido proceso, entre otros principios y garantías que establece la Constitución Política del Estado. Muchas gracias, doctor Brian. Sí, yo también estoy de acuerdo con usted, ya que vulnera, ¿no? Lo que es el debido proceso, la presunción de inocencia, la ley 348. Y puedo compartir con usted un aspecto donde dice que tanto, ¿por qué garantiza únicamente a las mujeres? Ya que las mismas, no sé si lo he malentendido o estoy en lo correcto,
no se encontrarían dentro de un grupo vulnerable, ¿no? Porque la Constitución Política del Estado establece claramente, ¿no?, que tanto hombres y mujeres somos iguales de la ley. Entonces ya habría ahí una contradicción con relación a la misma. Y tiene toda la razón del mundo en todo lo que ha manifestado. La ley 348 está siendo un poco, podríamos establecer, mal instrumentalizada. Don Brian, nuevamente le concedo la palabra. Bien, ya he terminado entonces de participar. Señora María Eugenia, la escucho. Muchas gracias, doctor. Bueno, a diferencia del compañero que me antecedió, creo que cuando hablamos de la ley 348, hablamos de una ley que evidentemente busca proteger a las mujeres y a sus dependientes en cualquier tipo de violencia, ¿no? La idea es que tengamos una ley que nos garantice a las mujeres una vida libre de violencia, reconozca y se sancione sobre todo tipo de violencia, ¿no? Además que, bueno, se establezcan distintos servicios de atención y protección, garantizando una atención integral, ¿no? Ahora, si vamos a entrar en tema de debate y críticas, su audio, por favor. Bueno, creo que si vamos a entrar en en el debate de que si es bueno, no es buena o no equilibra el tipo de si son hombres o si son mujeres y hay desigualdad, creo que debemos basarnos también en los datos estadísticos, ¿no? No por nada tenemos 8 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia y a la fecha más de 1000 feminicidios desde el 2013. Entonces, los datos hablan y creo que no son inventos, más bien es nuestra realidad y debemos también ser muy, alinearnos a los datos y ser muy directos y claros cuando hablamos de este tipo de ley y de estas ciertas discrepancias que también las mencionan, ¿no? Eh, creo que eso es muy importante cuando hablamos de la ley. Evidentemente hay muchas debilidades y debilidades me refiero a la falta de sensibilización, la falta de educación y la falta de información también. Cuando hablamos no solamente del objeto de la ley, sino también cuando hablamos en el tema de la atención. Gracias. Muchas gracias, señora María Eugenia. Señora Mariel, por favor. Gracias, doctor. Bueno, considero que es importante reforzar esta ley y ambos compañeros tienen la razón, ¿no? Pero también creo que es importante ponernos en el lugar de cada uno de las personas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hablo con mis compañeros, ellos ven, ¿no? Los varones, y no porque estén en desacuerdo, sino que han visto que se ha mal instrumentalizado, mal uso de la ley. Entonces, la ley puede ser muy buena y es perfectible, pero lo que está sucediendo es que los operadores son los que están haciendo mal uso. Lo que han dicho ambas partes de mis compañeros es verdad, porque han partido de una experiencia. En mi caso, yo no soy del área jurídica, pero todo lo que han dicho para mí es sumamente importante. Entonces, todas estas leyes, o sea, todos estos detalles, todos conocen la 348, pero nadie lo conoce a detalle y nadie sabe interpretar adecuadamente cada término. Entonces, la educación es muy importante, dar a conocer qué significa, porque igual que hay, es cierto lo que dice, de 8 casos son de feminicidio. Y cuando uno habla con una persona que es varón, tienen fobia a esta ley, pero hay que preguntarse por qué. Porque no todos podemos estar de acuerdo. Sí, tenemos derecho a la discrepancia, pero lo que tenemos que hacer también es analizar la causa de la que no están de acuerdo, por qué ellos opinan así. También hay hombres que han tenido muy malas experiencias por el mal uso de esto, porque hemos visto, yo creo que todos en redes sociales, como una simple llamada a una persona, le chatean, le dicen, ah, claro, yo voy a decir que tú me has hecho esto, que es el otro. Entonces, por solamente hacer la denuncia, ya está.
Y como digo, las personas que están en estos cargos de recibir las denuncias deben ser personas no solamente bien capacitadas académicamente, sino también sensibilizadas, porque lo que no queremos es la revictimización. Y creo que a nosotros, a los que estamos del otro lado, si hacemos juego de roles, veríamos cómo se sienten los demás. Por eso tenemos que ser más empáticos, no solamente es cumplir la ley muerta, es cierto. En el área jurídica se dice esto y se cerró, pero también dónde está el ser humano es una persona integral, con pensamientos, sentimientos, emociones. Entonces yo creo que sí se debe mejorar la ley, sí. Se puede considerar otras variantes, por supuesto, porque la sociedad va cambiando y las circunstancias también van cambiando. Entonces, eso es lo que tendríamos que tender a hacer. Como le digo, es muy valioso para mí la parte legal, porque yo no soy de esa área, pero también es importante que se comunique que se informe más a la sociedad y de todos los grupos etarios y de todas las profesiones. Gracias. Muchas gracias, señora María, por su comentario. El compañero o la compañera que está con el nombre de él, por favor. Muy buenas noches. Atención y protección contra la violencia hacia la mujer. Servidora pública que aplica la 348 de manera real, fehaciente desde el año pasado. Y bueno, esta polémica no es reciente y es triste escuchar algunos argumentos que alian una saldada por una lucha de mujeres que han identificado la desigualdad y ha sido respaldada por una ley. Podemos hablar mucho en relación a los vacíos legales que evidentemente existen como en toda norma. Sin embargo, creo que en este diplomado, más allá de hacer controversias y de conjeturar sobre la aplicabilidad, me gustaría más bien que profundicemos de la materia, porque vamos a polemizar bastante si es que hacemos énfasis en que si es o no correcta, si se debe anular o no. Y creo yo que hay mucho por continuar en el proceso formativo y esto va a hacer comprender mejor los artículos que establecen el apoyo a población vulnerable. O sea que esta ley no es solamente para mujeres. Si bien ha nacido como un respaldo para la desigualdad que existía en los vacíos de apoyo legal a las mujeres víctimas de violencia, también existen complementaciones que se han ido haciendo en el transcurso de este tiempo e interpretaciones adecuadas en lo que significa el apoyo a población vulnerable, vuelvo a repetir, y ahí se incluye a los varones. Entonces, con mucho respeto, podemos hablar toda la noche de si estamos o no de acuerdo, pero creo que es más importante avanzar en el contenido de lo que debemos avanzar el día de hoy. Gracias. Muchas gracias a la compañera. Vamos a dar lectura a algunos mensajes de chat que han llegado y luego vamos a proseguir con la clase. La doctora Mónica Joel Quispe dice, yo considero que la ley 348 requiere ajustes, considerando que solo sirve para las mujeres cuando un varón va a denunciar. No recepcionan la denuncia por violencia familiar, sino por lesiones graves y leves. Es muy cierto lo que ocurre en la práctica con relación a esto. La señora Annalise Cruz Castro nos dice, buenas noches, creo que es una herramienta jurídica que debe actualizarse específicamente sobre la violencia digital. También carece de un presupuesto insuficiente como enfoque. Considero que si bien son casos aislados o menores, la norma es mal utilizada o utilizada para intimidar. En general, se profundizan las brechas de género respecto al acceso a la justicia. La señora Robina Apala dice, por favor eviten generalizar, no todos los hombres son violentos ni todas las mujeres hacen denuncias falsas. Los datos estadísticos de muerte por feminicidio no son inventos, son realidades potenciales. Muy bien, de acuerdo con todas las opiniones basadas con relación a la cuestionante que habíamos manifestado.
Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta acá o continuamos con el avance? Los escucho para si no proseguir con la clase. Las personas que tienen levantadita las manos, por favor, podemos ir bajándolo. Muy bien, continuamos. Otra normativa jurídica que va a establecer y va a proteger tanto la violencia física como sexual en nuestro ordenamiento jurídico es la Ley 243, que es la ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Esta ley tiene como objeto crear un marco normativo para prevenir, atender y sancionar el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Mientras que su finalidad va a ser de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, promoviendo la paridad de género en la participación política y el acceso a cargos públicos. Entonces, esta normativa nos va a establecer y nos va a dar un enfoque más que todo con relación a la participación política de las mujeres en cargos públicos, ya sea de nivel jerárquico u otro similar. Esta ley 243 va a establecer mecanismos y procedimientos que van a establecer el prevenir, el atender y el sancionar. ¿Prevenir en qué enfoque? En el enfoque de que el acoso y la violencia política no se dé en el ámbito público. Atender en que las mujeres que sufren estas formas de violencia en su ejercicio político puedan denunciar en cualquier momento. Y por último, en sancionar los actos individuales o colectivos de acoso y violencia política sobre las mujeres. Ahora bien, viendo ya el objeto de esta ley, que es el de prevenir, atender y sancionar, esta ley también va a tener como finalidad garantizar los derechos políticos de las mujeres, es decir, va a buscar asegurar que las mujeres tanto puedan participar como candidatas, puedan ser electas o puedan ser designadas, o también puedan ejercer sus funciones públicas sin sufrir acoso o violencia de género. Es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Establecer que cualquier mujer tiene ese derecho de poder ser elegida, ya sea como candidato presidencial, vicepresidencial, alcaldesa, gobernadora, por cualquier tipo de participación política, o como también pueda ser la designada como en cualquier cargo de la función pública, este ya sea de nivel jerárquico u otro nivel. Otra de la finalidad de esta ley es promover la participación de las mujeres, es decir, que debe contribuir a una mayor y más efectiva participación de las mujeres en la política boliviana, eliminando las barreras que van a impedir el desarrollo de esta promoción. Como ustedes han podido establecer, la ley electoral establecía que por lo menos en tema de diputaciones y senadurías debía haber un 50-50 tanto entre varones y mujeres. Entonces, a eso se va a enfocar a lo que es la promoción y la participación de las mujeres en el ámbito público como en el ámbito político. Otra finalidad que va a tener la ley es establecer sanciones y procedimientos. Es decir, que esta normativa va a establecer y va a definir cuáles son las faltas, cuáles son los procesos administrativos y disciplinarios que van a aplicar en caso de que los agresores en este tipo de acoso y violencia política, y estos mismos puedan ser remitir los antecedentes
o los hechos de carácter penal al Ministerio Público. Es decir, que cuando hablamos de la ley 243, que es contra el acceso a la violencia política hacia las mujeres, necesariamente se va a tener que establecer lo que es un sumario administrativo para establecer si ha habido aspectos con relación a violencia de, de, perdón, violencia con relación a las mujeres en el ámbito público. En ese entendido, necesariamente la autoridad sumariante al establecer estos indicios y todos los hechos en caso de establecer la posible existencia de estos actos de violencia, va a tener que remitir antecedentes al Ministerio Público para que se aperture el proceso penal correspondiente. Y una más de las finalidades que va a tener esta normativa es proteger a las mujeres en todos los niveles. Y esto va a aplicar en el ámbito nacional a todas las mujeres que ejerzan funciones políticas, ya sean autoridades electas o mujeres que participen en el ámbito político. Entonces, esta ley va a regular lo que es el acoso laboral en nuestro estado y va a proteger a las mujeres que se encuentren trabajando tanto en el ámbito político como público a estar en un ámbito laboral sin ejercicio de violencia en contra las mismas. Otra normativa que va a establecer con relación al ámbito político y jurídico con relación a la violencia hacia las mujeres, tanto física como sexual, va a ser la ley número 263, que es la ley integral contra la trata y tráfico de personas. ¿Cuál es el objeto de esta normativa? Y la ley 263 se ha implementado en Bolivia con la finalidad de combatir la trata y tráfico de personas y delitos conexos. La finalidad de esta va a ser garantizar los derechos fundamentales de las víctimas a través de la consolidación de mecanismos integrales de prevención, protección, atención, persecución de los delitos y atención de sus secuelas, así como la creación de un órgano institucional, el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, para desarrollar políticas públicas en esta materia. Entonces, el objetivo principal que va a tener esta ley es combatir la trata y tráfico de personas, así como los delitos conexos que se relacionan con estas actividades. Cuando hablamos de delitos conexos con relación a la trata y tráfico de personas, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, ¿quién quiere participar? Los escucho. Doctor, un favor, ¿será que puede volver a repetir la pregunta? No le escuché lo último. Perdón, me ha apagado mi micrófono. Claro que sí. Habíamos establecido que el objetivo principal de la ley 263 es combatir la trata y tráfico de personas, así como los delitos conexos que se van a relacionar a estas circunstancias. Entonces, les decía, ¿cuáles ustedes creen que son los delitos conexos que van a establecer con relación a la trata y tráfico de personas? Bueno, creo que los delitos conexos son la pornografía, proxenetismo y todo lo relacionado a este crimen, ¿no? De lesa humanidad que está relacionado a la trata de personas con fines y los fines que reconoce la ley, ¿no? Como la explotación sexual comercial, el tráfico de órganos, el matrimonio forzado. Muy bien, gracias, señora Paola. ¿Alguien más? La señorita Jacqueline Alarcón, por favor. Señorita Jacqueline, ¿la escuchó? Su micrófono creo que está apagado.
No se le escucha, señorita Jacqueline Alarcón Condori. Hasta mientras que arregle su micrófono, vamos a leer algunos mensajes que han llegado al chat. Con relación a la anterior pregunta, el compañero Gabriel Yañiquez nos dice, perdón un segundito. La verdad que algunos hombres han sido víctimas de situaciones injustas relacionadas con la aplicación de la ley 348 en Bolivia, pero esto no significa que la ley esté diseñada para perjudicar a los hombres. La ley 348 tiene como objeto proteger a las mujeres contra la violencia, lo cual es necesario y legítimo, pero su mala aplicación, falta de controles y deficiencias institucionales pueden generar casos de abusos o afectación a los hombres. Muy bien, totalmente de acuerdo. La señorita Nelis Cruz nos habla con relación a la última pregunta, la pornografía, proxenetismo, violencia sexual, comercial. La señora Rosemary Cordero nos dice, dentro de los delitos conexos se tiene el matrimonio servil, la explotación laboral y sexual, la guarda y adopción ilegal. Y la señora Fabiola nos dice, la trata y tráfico es la esclavitud sexual. Perfecto, muy de acuerdo con todo lo que ha establecido. Entonces, la finalidad que va a establecer esta normativa va a ser combatir la trata y tráfico de personas, así como estos delitos que ustedes han establecido. Y de igual forma, como las anteriores normativas que hemos señalado, van a tener objetivos específicos, que son, uno, garantizar los derechos, es decir, que van a asegurar y van a proteger los derechos fundamentales de las personas que son víctimas de trata y tráfico. Otro objetivo específico es la prevención, que es establecer estrategias y medidas para prevenir que ocurran estos delitos. Otro es la protección, es decir, que tienen que implementar mecanismos para proteger a las víctimas. También es la atención, que es proveer la atención necesaria a las víctimas de estos delitos. Otro es la persecución, que es desarrollar acciones para proseguir legalmente a los perpetradores de trata y tráfico. Otro es la reintegración, que es apoyar el retorno y la reintegración de las víctimas a la sociedad, asegurando su seguridad. Y por último, lo que es el órgano de coordinación, es decir, que se ha creado el Consejo Plurinacional contra el Tráfico de Personas, que este órgano institucional se va a ser encargado de formular y desarrollar todas las políticas públicas relacionadas a la trata y tráfico de personas. Entonces, esos son los objetivos y la finalidad de lo que tiene o lo que establece la ley 263 con relación a la lucha contra la trata y tráfico de personas. Y otra normativa especial que va a establecer con relación a la lucha contra la violencia sexual y física es el Decreto Supremo 2145, que es la reglamentación a la Ley 348, estableciendo mecanismos para su implementación y aplicación. Y como habíamos establecido, el objeto principal de este reglamento o de este decreto supremo va a establecer que las normas específicas para la aplicación efectiva de la ley integral para garantizar a las mujeres una libre de violencia. Es decir, que también va a buscar establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para la prevención, atención, protección, reparación y sanción de las violencias contra las mujeres, promoviendo el derecho a una vida digna y plena de derechos. También va a tener las finalidades específicas, que van a ser casi las mismas con relación a las anteriores normativas que habíamos establecido, que es la prevención de la violencia
que reitero, es desarrollar políticas públicas y acciones para evitar la ocurrencia de actos de violencia contra las mujeres. La atención y protección, que debe establecer mecanismos para que las mujeres en situación de violencia reciban una debida atención y protección pronta y oportuna. Otro que es la reparación, que va a definir las medidas necesarias para reparar el daño causado por la violencia hacia las mujeres. Otro que es la sanción a los agresores, que va a ser crear el marco para la prosecución y sanción de los responsables con relación a sus víctimas. Otra va a ser garantizar los derechos, que va a asegurar a las mujeres que vivan en condiciones dignas, libres de violencia y ejerzan plenamente sus derechos. Y por último, la implementación de recursos, es decir, detallar los recursos y los mecanismos institucionales para llevar a cabo las disposiciones de la ley. Y todas esas finalidades específicas deben estar establecidas a través de lo que es el gobierno central, a través de sus subniveles. Con eso habíamos establecido cuál es el marco jurídico que va a establecer con relación a la violencia sexual y física hacia las mujeres. Tengo 3 mensajitos. Dice, doctor, no está cambiando. La diapositiva va a enmarcar todo lo que establece lo que es el marco jurídico. Yo les voy a pasar, voy a colgar a la plataforma, no hay más material, que es más teoría con relación a estos aspectos. Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta hasta acá? Muy bien, estamos a 20:45. Nos vamos a dar un break de 5 minutitos, por favor, para que puedan tomar agüita, un cafecito y volvemos con la clase. 5 minutos de break, volvemos 20:50 para poder continuar con la clase. Muy bien, volvemos. Bien, si hemos llevado a cabo lo que es el marco jurídico que va a establecer la lucha contra la violencia física y sexual hacia las mujeres. Y hemos establecido la cuestión política del Estado, la ley 348, la ley 243, la ley 263 y el decreto supremo 2145. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a enmarcarnos a lo que es el marco político. Y nuestro Estado ha establecido un marco político para combatir y erradicar la violencia física y sexual, que se centra en la ley 348. Y esta ley establece mecanismos y medidas y políticas integrales para prevenir, atender, proteger y reparar a las mujeres en situación de violencia, así como también para perseguir y sancionar de manera pronta y oportuna a sus agresores o a estas personas que van a ser sujeto de investigación. Y la finalidad del marco político va a ser garantizar a las mujeres una vida libre de violencia a través de mecanismos integrales de prevención, atención, protección y sanción a los agresores. Además, va a buscar establecer políticas públicas que modifiquen actitudes y prácticas que perpetúan la violencia
y de esta manera fortalecer a las mujeres para que puedan identificar y denunciar estas situaciones cuando se encuentren en un estado de violencia. Dentro de las mismas tenemos lo que son las políticas públicas, las instituciones públicas y la cooperación. Cuando hablamos de políticas públicas, tenemos que establecer que el Estado boliviano debe implementar políticas y estrategias a través de las instituciones correspondientes, que lo vamos a llevar y lo vamos a ver más adelante, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, promoviendo lo que es la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos. También tenemos que referirnos, como dice en la diapositiva, a lo que son las instituciones públicas. Y para eso el Estado ha creado instituciones encargadas de la atención y protección de mujeres víctimas de violencia, así como de la investigación y sanción de los agresores. Es decir, que cuando estamos hablando de estas instituciones, tenemos que establecer aquellas instituciones que van a proveer o van a promover políticas públicas para erradicar la violencia, como así también instituciones que van a investigar, proseguir y sancionar estos tipos de violencia. Y por último, lo que es la cooperación. Y la cooperación se promueve entre diferentes instituciones y organizaciones para garantizar una respuesta integral a la violencia contra las mujeres. Es decir, que esta cooperación se va a dar a través de todas estas instituciones públicas que tienen que trabajar de la mano para poder erradicar esta situación que va a afectar a las mujeres u otros grupos vulnerables que se encuentren en situación de violencia. Como les había indicado en la anterior clase, pues, no solamente nos vamos a establecer a lo que es la violencia física y sexual con relación a las mujeres, sino también más adelante en otra clase vamos a ver con relación a el enfoque de la niñez y adolescencia, que es otro grupo vulnerable que se encuentra comprendido para la protección y cuidado de la violencia tanto física y sexual. Muy bien. Ahora vamos a referirnos a lo que son las instituciones correspondientes que van a precautelar y van a proteger y van a luchar, se podría decirse el término, contra la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Y el primero es el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. ¿Y qué es lo que va a hacer el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional? Va a estar encargada de normar lo que son las acciones de prevención y atención a la violencia a través de lo que es el actual Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Es decir, que va a crear y va a establecer políticas públicas para la prevención y atención de las mujeres que son víctimas de violencia. Otra institución que va a estar a cargo de erradicar la lucha contra la violencia, y esta institución es más operativa, es la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, la denominada llamada FELCSB. Esta institución es un organismo policial especializado que va a establecer la prevención, la investigación y aprehensión de responsables de violencia hacia mujeres
y familias. Es decir, que la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, si va bien, si bien va a ser una institución donde también va a recibir denuncias que van a establecerse por temas de violencia, también va a estar especializada, o perdón, va a estar encargada de realizar los actos investigativos correspondientes con relación a situaciones o hechos que se encuentren con relación a violencia. Y todas estas investigaciones va a estar enmarcadas o va a estar dirigidas por el director funcional de las investigaciones, que en este caso es el Ministerio Público. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, perdón, al compañero Fabio Vidal, su micrófono. Muy bien, gracias. Entonces, habíamos establecido que la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia se va a encargar de realizar todos los actos investigativos que van a ser emanados o señalados por el señor representante del Ministerio Público. Es decir, que la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia va a tener más que todo un fin más operativo para erradicar la violencia en contra las mujeres. Otra institución que va a establecer o que va a estar encargada de erradicar la violencia son las defensorías de la niñez y adolescencia, las famosas denominadas DNA, que estas están bajo subordinación de lo que es los gobiernos municipales, es decir, que van a depender de los mismos. Y las defensorías de la niñez y adolescencia, como su mismo nombre lo indica, se va a encargar de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, donde se puedan evidenciar aspectos o situaciones en atención a víctimas de violencia. Es decir, que cualquier situación que vaya a establecer con relación, ya sea violencia física, sexual, psicológica u otros, con relación a menores de 18 años, necesariamente la Defensoría de la Niñez y Adolescencia va a tener que tomar conocimiento y va a tener que ser parte activa en todos estos tipos de procesos. Cuando hablamos con relación a niños, niñas y adolescentes, tenemos que establecer que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia tiene que estar con relación a defender y precautelar que no se vulneren los derechos de los mismos. Pero cuando hablamos con relación a niños, niñas y adolescentes, tenemos que establecer que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia va a tener que tener una doble función. ¿Y en qué casos? Esto, cuando tanto la víctima y el agresor puede darse, sean ambos menores de edad. Perdón, ¿alguien quiere tomar la palabra? Perdón, voy a revisar el chat un segundito. Es una recomendación de los organizadores del diplomado. Entonces, como se había indicado, cuando tanto la víctima como su agresor sean menores de edad, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia tiene que asumir defensa tanto para la víctima como para el agresor. Este aspecto, reitero, lo vamos a ver más adelante cuando nos refiramos a los tipos de violencia en contra todo niño, niña y adolescente. Otra institución que va a precautelar y erradicar la lucha contra la violencia física y sexual son los servicios legales integrales municipales, los famosos llamados SLIM, que también estos van a depender de lo que son los gobiernos autónomos municipales y estos van a brindar asesoramiento legal y atención a víctimas de violencia. Entonces, estos servicios van a apoyar de manera gratuita
todo lo que se va a establecer con relación al marco legal a las personas que puedan estar afectadas por temas de violencia. Otra institución es el Servicio Integral de Justicia Plurinacional, el famoso denominado SIGPLU, que va a estar bajo tuición de lo que es el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que de igual forma que de los servicios legales integrales municipales, van a ofrecer servicios de justicia y asistencia a víctimas de violencia. Otra institución es el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, el famoso denominado CEPDAVI, que de igual forma las anteriores dos va a prestar asistencia legal a las víctimas de violencia. Es decir, que cuando la víctima sea de escasos recursos y no tenga los ingresos suficientes para contratar un abogado para asumir su defensa en un tema de violencia en calidad de víctima, el CEPDAVI va a prestar atención gratuita para que les brinden a través de personal especializado un asesoramiento legal en todo actuado procesal. Otra institución que va a estar encargada va a ser el Ministerio Público. Es decir, que se va a encargar de la investigación y persecución penal de los delitos de violencia. Cuando hablamos del Ministerio Público, nos tenemos que referir a los famosos denominados fiscales, que van a ser los encargados de llevar a cabo todos los actos investigativos que se van a realizar por cualquier denuncia de violencia, ya sea física, sexual, psicológica u otra reconocida por la Ley 348. El Ministerio Público va a establecer y va a regir sus bases conforme lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público. Cuando nos referimos a temas o denuncias de violencia física, sexual u otra, tenemos que establecer que la Fiscalía tiene, valga la redundancia, una fiscalía especializada para poder llevar los actos investigativos. Y es la Fiscalía especializada en delitos de razón de género. La señorita Rosemary Chambi nos dice que el SIGPLU y el CEPDAVI, estas instancias en los 9 departamentos, sí, tanto el SIGPLU como el CEPDAVI están en todos los departamentos de nuestro estado porque dependen del Estado central para la atención y protección y asesoramiento legal y atención a víctimas de violencia. Entonces, como les decía, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género, va a llegar a cabo todos los actos investigativos que van a conllevar a una denuncia por temas de violencia. Es decir, cuando hablamos de actos investigativos, va a ser el encargado de, en caso de una situación de denuncia por tema de violencia y el sindicado sea citado para prestar su declaración informativa, el fiscal en primera instancia tendrá que leer los derechos del sindicado a que él mismo tiene todo, de que tiene el derecho constitucional de prestar su declaración informativa y o en su defecto abstenerse a guardar silencio, el cual no va a poder ser utilizado a lo largo del proceso como algo en contra del mismo. Así también va a poner en conocimiento todos los antecedentes con relación a la denuncia, como así también va a establecer y va a tener que mostrar al abogado que va a ir en compañía del sindicato a prestar la declaración, todo el cuaderno de investigación donde están todos los actos investigativos que se le han realizado hasta el momento. Y, como les decía,
El primer principio que le va a establecer es el principio de inocencia, es decir, que él va a ser inocente a lo largo de todo el juicio, todos los actos investigativos, hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Y cuando se establece la culpabilidad de la persona? Cuando hay una sentencia debidamente ejecutoriada, una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Es decir, que el Ministerio Público se va a encargar como director funcional de realizar todos los actos investigativos en cooperación de lo que es la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Actos investigativos que van a poder ser, como les decía, la toma de declaración informativa del sindicato, podrá establecer un verificativo de dónde ha ocurrido los hechos, que es el registro del lugar del hecho, va a poder establecer lo que es una inspección técnica judicial, seguida de una reconstrucción, las famosas inspecciones técnicas oculares seguidas de reconstrucción, va a establecer el tema de asistir a las audiencias con relación de fundamentar una imputación, una acusación u otros aspectos que están establecidos a través de la ley orgánica del Ministerio Público. Bien, otra institución que va a establecer son los tribunales de justicia, los cuales se van a encargar de administrar justicia en caso de violencia contra la mujer, con juzgados especializados. Anteriormente, en nuestro ámbito legal y jurídico, y los colegas que están participando no me van a dejar mentir, existían lo que eran los juzgados especializados de violencia hacia las mujeres. Empero, actualmente, todos los juzgados en materia penal ya se encuentran o son competentes para conocer todos estos tipos de delitos que vayan a generar en razón de violencia de género. Tenemos que establecer que para la tramitación de este tipo de procesos y los tribunales de justicia existen etapas correspondientes. Si bien dentro de un proceso penal existe lo que es la etapa preparatoria, que va a tener conocimiento lo que son los jueces instructores en lo penal, quienes van a tener a su cargo de llevar a cabo lo que es la situación jurídica del sindicato. Es decir, hasta que se establezca la o se colecten elementos de convicción que establezcan la probabilidad de autoría con relación al delito que se está cometiendo. Y posteriormente, una vez de que salga la acusación, dependiendo el tema de la pena, se va a tramitar a través de los juzgados de sentencia y o tribunales de sentencia. Que reitero, actualmente todos los juzgados, tanto de instrucción, sentencia o tribunales de sentencia, van a tener conocimiento de todos los procesos que van a conllevar el tema de cualquier delito que tenga en razón de género. Reitero, ya sea de violencia física, sexual o de otra índole. Y por último, perdón, tenemos las entidades cooperantes y organizaciones de la sociedad civil, las cuales van a participar en la prevención y atención de la violencia, brindando apoyos y recursos. Y dentro de estas tenemos las famosas llamadas ONGs y o fundaciones que también van a establecer o van a señalar con relación a la protección de erradicar la violencia, tanto física y sexual, hacia las mujeres. Entonces, como habíamos indicado al principio, estas instituciones van a trabajar de manera coordinada y articulada para garantizar una respuesta integral a la violencia, promoviendo lo que es la prevención, la atención, protección y sanción a los agresores o victimarios que van a establecer o van a realizar cualquier hecho delictivo con relación a las mujeres.
Perdón, le vamos a dar la palabra a la coordinadora. Vamos a dar un break de 2 minutitos para que les pueda dar una información. El micrófono es Buenas suyo. noches, estimados colegas. Muchas gracias, docente, por darnos este espacio. Bueno, hacerles una recomendación, por favor. Tenemos 127 inscritos y hasta las 9 de la noche han estado participando entre 100 personas. Son las 21:15 y han estado ingresando otras personas que se quedan un momento y se van, se quedan un momento y se van. Es importante recordarles que la clase empieza a las 7:30 empieza a las 7:30 y termina a las 21:30. Eso quiere decir que los cursantes deben estar desde el principio hasta el final. Es por eso que se les ha solicitado que enciendan las cámaras, se les ha pedido que por favor mantengan en silencio los micrófonos y también se les ha hecho referencia a que puedan participar dentro del diplomado. Es importante tomar en cuenta que hay personas que están revisando quiénes están con cámaras, quiénes ingresan un momento y se van, para que luego no haya ningún reclamo en el momento de hacer las evaluaciones. Este diplomado es totalmente participativo, es como cualquier otra clase. Si nos inscribimos al diplomado, tenemos que estar atentos al diplomado. Es por eso que hemos hecho un esfuerzo, todas las instituciones aliadas, para poder transmitir el conocimiento que tienen los docentes en cada uno de los módulos. ¿No? Como saben, este es un diplomado que está siendo subvencionado y como tal esperamos que todas las personas se beneficien con el conocimiento y que participen del mismo. De nada sirve estar solo para el momento del llenado del formulario, porque de todas maneras igual no se los va a tomar en cuenta y va a haber un problema al momento de ver las calificaciones. Entonces, para no tener problemas de aquí en adelante, es que se está haciendo la recomendación en la clase. Esta es nuestra tercera clase y no queremos tener problemas en los siguientes módulos tampoco. Por favor, es necesario que estemos pendientes. En una clase normal, presencial, estamos ahí atendiendo, sin meter bulla, participando. Es lo mismo cuando es a través de esta plataforma que es el Zoom. Tenemos que prestar atención, tenemos que participar y llevarnos, ¿no? Toda la información que nos beneficie como profesionales. Por favor, les pedimos eso para que podamos tener una buena dinámica en el diplomado desde el principio hasta el final. Muchas gracias. Por otra parte, se les está retirando de la clase a las personas que están metiendo bulla eh, de alguna manera sin darse cuenta. Lo que pasa es que el diplomado es precisamente para que prestemos atención y no interrumpamos las clases del docente o de los compañeros cuando están realizando alguna apreciación de acuerdo a alguna pregunta que se les realice. Por favor, tengamos en cuenta todas estas recomendaciones para tener una buena, no sé, una buena clase, ¿no? El día de hoy y de aquí para adelante también. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Bien, continuamos entonces. Vamos a leer un poquito el chat de lo que están estableciendo los compañeros y el compañero Félix Aruquipa Chayapa dice: una de las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas son las redes interinstitucionales de lucha contra la violencia y comités de protección. Exacto. La compañera Isabel Huarachoque Callisaya nos dice las promotoras comunitarias. Bien. Muy bien, exacto. Son otras de las instituciones que se van a estar comprendidas dentro de las entidades cooperantes y organizaciones de la sociedad civil. Muy bien. Ahora bien, en nuestro estado, la, la erradicación de la violencia física y sexual ha establecido lo que son los desafíos y limitaciones. Y nuestro estado, la violencia física y sexual, especialmente contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, ha presentado desafíos significativos y limitaciones, como dice en la diapositiva,
en su prevención y atención, ya que la violencia de género es estructural, con altos índices de feminicidios y agresiones sexuales, particularmente en el ámbito familiar y por parte de los propios familiares. Exactamente lo que se ve en la vida cotidiana y a través de las noticias, las redes sociales, que creo que es el pan de cada día establecer que el tío la ha violado a la menor o que el esposo la ha pegado a la mujer u otras similares, ¿verdad? Entonces, la falta de acceso a la justicia, la impunidad y la falta de conciencia pública sobre los derechos de las víctimas son obstáculos importantes que van a dar algunas limitaciones a establecer o erradicar estos desafíos o estas limitaciones. Ahora bien, dentro de los desafíos que tiene nuestro Estado para la erradicación de la violencia física y sexual, tenemos lo que es la alta prevalencia de violencia. Y es lo que hablábamos anteriormente con relación a los índices de violencia que se establecen en nuestro estado. Y según datos del UNICEF que yo he sacado, en Bolivia se ha registrado altos índices de violencia contra las mujeres y niños, con un porcentaje, y lo que decían las compañeras cuando hacíamos un análisis de la ley 348, unos comentarios, que de 7,5 de cada 10 mujeres han sufrido violencia a lo largo de su vida. Y existen más de 100 feminicidios anuales. Entonces, el desafío es erradicar o que baje el porcentaje con relación a temas de violencia tanto física y sexual. Otro desafío que tiene nuestro Estado es la violencia de género estructural. Y este es un problema aislado, sino ya que si bien está arraigada en la sociedad y se manifiesta en diferentes formas, incluyendo lo que es la famosa llamada violencia intrafamiliar o doméstica, como así también la violencia sexual y la trata de personas, en especial con niños, niñas y adolescentes, siendo que los mismos se encuentran dentro de un grupo vulnerable. Vamos a leer los mensajitos que dicen, por favor. Ya. Son mensajes con relación a la recomendación que ha dado el tema de la asistencia. Bien. Otro desafío que tiene nuestro Estado es la impunidad y acceso a la justicia. Es decir, que la falta de acceso a la justicia para las víctimas, la baja tasa de condenas en casos de violencia sexual y la impunidad son problemas graves. Pero ¿esto a qué nos conlleva? A dilaciones que tiene el sistema jurídico. Es decir, la inasistencia del representante del Ministerio Público, la negligencia de los investigadores, el tema de la ausencia tanto de la víctima como del acusado, sindicado o imputado a los actos procesales, hace que la impunidad o los problemas graves que van a conllevar a la solución de estos casos se vean afectados y por ende la tramitación de estos juicios que deberían ser de manera pronta y oportuna y rápida van generando dilaciones en establecer que el mismo conlleve a un principio de celeridad con relación a este tipo de procesos. Otro de los desafíos que tiene nuestro Estado es la falta de información y concientización. Es decir, que la falta de campañas de información y educación para la población, perdón, sobre los derechos de las víctimas y la prevención con relación a la violencia va a dificultar la denuncia y la búsqueda de ayuda por parte de las personas que sufren violencia de cualquier tipo. Otro desafío es la violencia en contextos específicos. Y esto se va a referir con relación
a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes particularmente, que son casos muy preocupantes, que si bien existe una alta incidencia en el ámbito familiar y más que todo en el área rural. Y si bien, como les decía al principio del módulo, si bien este tema de violencia con relación sexual, con relación a niños, niñas y adolescentes, ocurre en un más del 60% en el tema de áreas rurales, esto se ve con relación a que las autoridades originarias campesinas se atribuyen, valga la redundancia, atribuciones que la ley de deslinde jurisdiccional no les faculta, ya que como les había indicado a principios del módulo, si bien las autoridades originarias campesinas tienen su jurisdicción de llevar o establecer algunos casos en tema de violencia de género con relación a mujeres, niños y adolescentes, los mismos no tienen intuición para conllevar o para realizar algún acto de conciliación con relación a los mismos. Entonces, en el tema de la violencia en contextos específicos con relación a niños, niñas y adolescentes, hay una alta incidencia en lo que es en el ámbito familiar y no está concientizado con relación a los mismos. Otro desafío es la trata de personas con relación a mujeres, niñas y niños, especialmente en las áreas rurales, áreas urbanas, que es una forma de violencia con poca información y medidas para combatirlas, según estadísticas e informes que han establecido las defensorías de la niñez y adolescencia. Otro desafío son los costos de la violencia, es decir, que la violencia genera costos económicos, sociales y psicológicos para las víctimas, sus familias y la sociedad en general. Si bien, como habíamos dicho hace un momento atrás, existen instituciones que deben brindar un apoyo legal gratuito, si bien las víctimas no tienen una información específica para poder optar a la ayuda de estas instituciones para evitar los costos con relación al tema económico de poder llevar a cabo una defensa con relación a temas de violencia. Y por último, tenemos los factores sociales y culturales con relación a los desafíos, ya que la sociedad boliviana, con sus estructuras patriarcales y machistas, como han dicho varias compañeras a lo largo de la clase, perpetúa la violencia de género y dificulta la erradicación de estas prácticas. Entonces, esos son los desafíos que va a establecer nuestro Estado con relación a erradicar la violencia hacia las mujeres. Vamos a leer los mensajitos que han mandado por WhatsApp, si es con relación a la temática. No se nota la diapositiva de los desafíos. Si lo he hecho muy pequeño, van a disculpar. Lo pueden ya descargar. Ya está en plataforma, les ha indicado la licenciada, entonces lo pueden sacar de ahí. Y todo es con relación al tema de la participación y asistencia. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá con relación a los desafíos? Los escucho. Bien. Ya tenemos las 21:30, entonces con eso habríamos concluido la clase del día de hoy y nos estaríamos viendo el día miércoles a la misma hora. Si no hay ninguna pregunta, muchas gracias por su atención, que tengan un descanso reparador y nos vemos el día miércoles a las 7:30. Muchas gracias, señores, jóvenes, señoras y señoritas. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta el Buenas miércoles. noches. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.